Era una mañana normal y corriente del 16 de julio de 1054, pero dentro de la majestuosa Basílica de Santa Sofía, en Constantinopla, el peso de la historia estaba a punto de hacerse realidad. La Iglesia, que antaño había sido el corazón del Imperio bizantino y de la fe ortodoxa, estaba llena de fieles que participaban en la solemne liturgia. La música resonaba a través de las columnas y los mosaicos, y los pasillos aún conservaban los ecos de siglos de historia cristiana. Sin embargo, la creciente tensión entre Roma y Constantinopla ya se estaba apoderando de la Iglesia. Las palabras y los gestos que se pronunciarían ese día no saldrían de la boca de los sacerdotes, sino de un hombre que, con pasos firmes y silenciosos, cargaba un peso mucho mayor que el pergamino que llevaba en sus manos. El cardenal Humberto de Silva Candida, enviado directamente por el Papa León IX. Con un gesto sencillo, pero cargado de una fuerza histórica indiscutible, colocó un documento en el altar de Santa Sofía sin pronunciar una sola palabra. El pergamino contenía la excomunión del patriarca Miguel Cerulario, un gesto que no solo reflejaba un conflicto teológico y político, sino que simbolizaba también la ruptura de una unidad espiritual que había durado siglos. Humberto no esperó ninguna reacción. Se dio la vuelta y sin más se fue, dejando tras de sí un silencio cargado de una tensión que resonaría en todo el cristianismo. Este acto, aparentemente simple, fue el detonante de un cisma que, aunque malinterpretado por muchos en su momento, dividiría la Iglesia de Cristo para siempre. El cristianismo, una fe perseguida y marginada durante siglos, encontró su transformación en el Imperio Romano bajo el emperador Constantino, quien, al legalizar la religión en el siglo IV, cambió para siempre el destino de la Iglesia. En 330, Constantino fundó una nueva capital para el imperio, Constantinopla, una ciudad situada estratégicamente que se convertiría en el nuevo centro de la cristiandad oriental. Roma, por otra parte, siguió siendo el punto de origen de la fe cristiana, con la Iglesia fundada sobre la sucesión apostólica de Pedro y Pablo. Surgieron así dos polos espirituales que, aunque unidos por la fe en Cristo, estaban destinados a seguir caminos divergentes. Roma, con su apego a la autoridad y a la jerarquía eclesiástica, y Constantinopla, con su fuerte conexión con el imperio y su centralidad política, se convirtieron en los dos centros de la Iglesia cristiana, y pronto estallaría la disputa por el prestigio y la influencia. Esta rivalidad entre Roma y Constantinopla no era solo por supremacía religiosa, sino también por control político y cultural. Roma, con su visión de una iglesia unificada bajo el liderazgo del Papa, representó la continuidad de la tradición apostólica occidental. Por el contrario, Constantinopla, con su administración colegiada entre patriarcas, abogaba por un modelo de liderazgo más descentralizado y colectivo. Oriente veía su proximidad al poder imperial como una garantía de estabilidad, mientras que Occidente estaba convencido de que el Papa debía ser el líder supremo de toda la Iglesia. Esta tensión entre los dos centros espirituales no se resolvió fácilmente y, por el contrario, alimentó una división creciente que se profundizó a medida que el cristianismo se extendió y se consolidó en el imperio. El abismo que separaba a Roma de Constantinopla no era solo teológico o político, también era lingüístico y cultural. Mientras que en Occidente se hablaba el latín, lengua de la autoridad, de la ley y de la liturgia, en Oriente se utilizaba el griego, lengua de las profundidades filosóficas y del misticismo cristiano. El lenguaje de Roma, rígido y estructurado, reflejaba una iglesia organizada, jerárquica y legalista,
El griego, por otra parte, era la lengua de la contemplación y del misterio, de la búsqueda espiritual profunda y de la tradición antigua. Con el tiempo, esta brecha lingüística se hizo cada vez más insalvable. Los obispos orientales, inmersos en la rica cultura bizantina, comenzaron a malinterpretar el latín, mientras que el clero occidental veía el griego como algo distante e inaccesible. Fue un reflejo de una creciente separación no solo entre las palabras, sino en las mismas formas de vivir y entender la fe. Las diferencias lingüísticas dieron lugar a errores de traducción y malas interpretaciones de concilios y documentos eclesiásticos. Las cartas de Roma a Constantinopla, incluso escritas con buenas intenciones, a menudo eran malinterpretadas o, peor aún, distorsionadas. Empezaron a surgir sospechas, no solo sobre las enseñanzas, sino también sobre las intenciones de la otra parte. Las diferencias en el lenguaje no se limitaban a las palabras, sino que se extendían a la forma en que cada iglesia entendía la relación entre el hombre y Dios. Occidente, con su énfasis en la legalidad y el orden, veía al cristianismo como un sistema que debía seguirse con disciplina, mientras que Oriente, más misterioso y espiritual, buscaba una experiencia sensorial trascendente. Esta barrera lingüística, más que una simple dificultad de comunicación, representaba la creciente brecha entre dos formas de vivir el cristianismo. La palabra filioque, que significa «y del Hijo», fue la semilla de una de las mayores controversias teológicas entre Oriente y Occidente. A mediados del siglo VI, la Iglesia occidental añadió esta expresión al Credo de Nicea, afirmando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, sin consultar a la Iglesia oriental, que se mantuvo fiel a la formulación original, donde el Espíritu Santo procedía solo del Padre. Para los teólogos romanos, este cambio era una legítima defensa de la plena divinidad de Cristo, una manera de afirmar que el Hijo era coeterno y consustancial con el Padre. Para los teólogos orientales, esta adición no era solo un error teológico, sino una grave violación de la tradición apostólica, un intento de alterar la fe universal sin el consenso de la Iglesia en su conjunto. La palabra filioque se ha convertido en un símbolo de arrogancia en Occidente y de traición en Oriente, reflejando no solo una divergencia teológica, sino una ruptura en la comprensión de cómo debe funcionar la Iglesia. Esta controversia no fue solo una disputa sobre una palabra, sino sobre la autoridad de la Iglesia para definir doctrinas. Occidente creía que el Papa tenía derecho a interpretar la Escritura y la tradición de forma autónoma, mientras que Oriente defendía la autoridad colectiva de los concilios y la unidad conciliar en la definición de las doctrinas. El filioque tocó un punto delicado. ¿Quién tiene derecho a cambiar el credo, que es la expresión fundamental de la fe cristiana? En Occidente, la respuesta fue clara: la Iglesia romana, bajo el liderazgo del Papa. En Oriente, era impensable que una sola parte de la Iglesia cambiara un dogma sin el consenso de toda la comunidad cristiana. La cuestión, aunque teológicamente específica, abrió una herida profunda en la relación entre Roma y Constantinopla. Una herida que con el tiempo se ensancharía hasta convertirse en un cisma irreparable. La supremacía papal fue uno de los temas más polarizantes entre Oriente y Occidente, un conflicto que tenía sus raíces en siglos de desacuerdo y rivalidad. Para Occidente, el Papa representaba el sucesor directo de San Pedro, otorgándole autoridad universal y absoluta sobre toda la Iglesia. El Papa era considerado el pastor supremo, responsable no solo de la doctrina, sino también de la disciplina y el gobierno de la Iglesia. Sin embargo, Oriente nunca aceptó esta idea de supremacía centralizada.
Para los patriarcas orientales, la autoridad eclesiástica debía compartirse entre los 5 grandes centros cristianos: Roma, Constantinopla, Jerusalén, Antioquía y Alejandría. Cada uno de estos patriarcas tendría su propia autoridad y autonomía, manteniendo un modelo colegial de liderazgo en el que ningún obispo sería superior a otro. Para Oriente, la idea de un papa con poder absoluto era una herejía, una violación de la estructura conciliar que consideraban esencial para la Iglesia. A medida que Roma avanzaba hacia la centralización del poder, la tensión se hizo aún más evidente. La insistencia de los papas en intervenir en los asuntos orientales y particularmente en ejercer autoridad sobre los patriarcas orientales fue vista como una amenaza directa a la autonomía de la Iglesia oriental. El papado no era solo un líder espiritual para Occidente, también se había convertido en un símbolo del poder secular. En Oriente, la idea de un líder autónomo, sin el control de un imperio, era incomprensible. El emperador bizantino veía al papa como un rival político y eclesiástico. El conflicto entre ambas visiones culminó en la negativa de Oriente a aceptar la supremacía papal y la doctrina que la sustentaba. Una negativa que seguiría siendo uno de los pilares de la división final entre las iglesias de Roma y Constantinopla. La separación no fue solo teológica, se trataba de una cuestión de poder, de quién debía gobernar la Iglesia universal. El año 476 marcó el fin del Imperio Romano de Occidente, un acontecimiento que tuvo profundas repercusiones en la historia de la Iglesia. La caída del imperio no fue solo un colapso político, sino también un vacío de autoridad que dejó a Roma vulnerable y sin liderazgo imperial. En medio del caos y la fragmentación del antiguo imperio, el Papa se convirtió en la única figura de estabilidad. La Iglesia, que hasta entonces había estado en constante conflicto con las autoridades imperiales, ahora encontraba en el Papa una especie de ancla para el orden y la moralidad, tanto espiritual como temporal. El Papa pasó a ser visto como el único capaz de reunificar la cristiandad, ofreciendo dirección no solo religiosa, sino también política. Durante los siglos siguientes, la Iglesia de Roma emergió como la autoridad principal en 1900 Occidente, consolidando su poder e influencia a medida que el imperio se desintegraba. Mientras Occidente atravesaba este proceso de transformación, en Oriente el emperador bizantino mantenía una relación mucho más estrecha con la Iglesia. El sistema del cesaropapismo permitía al emperador no solo gobernar el imperio, sino también desempeñar un papel crucial en el liderazgo eclesiástico. El emperador bizantino era considerado la cabeza espiritual de la Iglesia oriental, un poder que Roma no poseía tras la caída del imperio occidental. Esta diferencia fundamental en las relaciones entre la Iglesia y el Estado condujo a una creciente desconfianza entre ambos mundos. El Papa, ahora con un poder más centralizado y sin la presencia de un emperador, vio la autonomía de la Iglesia oriental, controlada por el emperador bizantino, como una afrenta a la autoridad papal. Para Oriente, la figura del Papa era vista cada vez más como un líder secular, mientras que el poder imperial seguía siendo incuestionable en Oriente. Este contraste en los modelos políticos y eclesiásticos contribuyó significativamente a las tensiones que conducirían al cisma definitivo entre las dos partes del cristianismo. En el año 800, un gesto aparentemente sencillo tuvo enormes repercusiones. El 25 de diciembre, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este acontecimiento estuvo cargado de simbolismo y de profundo significado, reflejando no solo el ascenso de Carlos, sino también el creciente distanciamiento de Roma con respecto a Constantinopla.
Al coronar a Carlos, el Papa no solo proclamó al nuevo emperador de Occidente, sino que también hizo una declaración implícita sobre el futuro de la Iglesia y la política en Occidente. La corona de Carlomagno representaba un nuevo imperio, fundado bajo la égida de la Iglesia Católica, y un intento de reconstituir el Imperio Romano en Occidente, pero sin la participación de Bizancio. Para los bizantinos, la coronación de Carlos fue considerada una afrenta. Constantinopla, que todavía se consideraba la heredera legítima de Roma, no solo impugnó la soberanía del imperio en Occidente, sino que también vio el gesto como una amenaza directa a su propio poder imperial. La coronación de Carlomagno no fue solo un acontecimiento político. Fue un hito en la lucha por la supremacía entre las dos mitades del Imperio Romano. Para el Papa, la decisión de coronar a Carlos representó una victoria sobre el poder imperial bizantino, que parecía demasiado centrado en controlar Oriente. Roma, ahora independiente, vio a Carlomagno como el protector de la fe y el líder legítimo del cristianismo en Occidente. Pero para el imperio bizantino, que seguía gobernado por una dinastía imperial centrada en Constantinopla, el acto fue un insulto. El emperador bizantino, que se consideraba heredero legítimo del Imperio Romano, no podía aceptar que el Papa consagrara a un emperador fuera de sus dominios. Este gesto simbólico selló aún más el aislamiento entre Occidente y Oriente, profundizando las divisiones políticas y eclesiásticas que eventualmente desembocarían en el cisma definitivo entre las dos iglesias. En 1054, el abismo que separaba las dos grandes tradiciones cristianas alcanzó su clímax. El Papa León IX, ya frustrado por las crecientes tensiones entre Roma y Constantinopla, decidió tomar medidas drásticas para intentar restaurar la unidad de la Iglesia. Envió una delegación a Constantinopla, encabezada por el cardenal Humberto de Silva Candida, hombre incansable en su misión y devoto de la causa papal. El objetivo era simple: exigir al patriarca ortodoxo, Miguel Cerulario, el reconocimiento de la autoridad papal y una solución a los diversos desacuerdos teológicos y eclesiásticos que se habían ido acumulando durante siglos. Sin embargo, las discusiones pronto tomaron un giro oscuro. Las conversaciones, ya tensas, pasaron a un enfrentamiento directo. Miguel Cerulario, que veía al Papa como una amenaza a la autonomía de la Iglesia Oriental, se negó a someterse a cualquier tipo de autoridad romana. La relación entre ellos, marcada por la desconfianza y la rivalidad, estaba a punto de romperse por completo. En la mañana del 16 de julio de 1054, mientras se celebraba la solemne liturgia en la imponente Basílica de Santa Sofía, el cardenal Humbert realizó su movimiento. Sin decir palabra, se acercó al altar y colocó sobre él un pergamino. Se trataba de la bula de excomunión, un acto formal que excomulgaba al patriarca Miguel Cerulario y a todos los que le siguieron. Después de cumplir su misión, Humberto abandonó la basílica, sin mirar atrás, sin un gesto de despedida. La acción fue simbólica, pero cargada de una gravedad que resonaría durante siglos. El patriarca Cerulario, en un movimiento de represalia, respondió rápidamente. A los pocos días excomulgó a los legados papales que representaban a Roma. Aunque formalmente no se trató de un cisma, ese momento, tranquilo y silencioso, dejó clara la separación irreparable entre las dos iglesias. El gesto de Humberto, frío e impersonal, marcó el final de un largo periodo de tensión y el muro entre Oriente y Occidente, construido por siglos de desconfianza y diferencias teológicas, finalmente fue erigido. El encuentro entre el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras en 1965 fue un momento que muchos habían considerado imposible décadas antes.
Casi 1000 años después del cisma que separó Roma y Constantinopla, se realizó un gesto histórico de reconciliación en la ciudad de Jerusalén, lugar donde Cristo inició su misión. La tensión secular, acumulada desde 1054, todavía parecía viva en las calles de Constantinopla y Roma, donde las dos iglesias mantenían la distancia y la desconfianza. Sin embargo, la segunda mitad del siglo XX trajo consigo un nuevo espíritu de diálogo ecuménico, alimentado por los vientos de renovación del Concilio Vaticano II, que buscaba un enfoque más inclusivo y pacífico para la Iglesia Universal. Cuando se encontraron, el Papa y el Patriarca fueron conscientes de la magnitud de su gesto. Fue, en muchos sentidos, un reconocimiento de que las excomuniones mutuas de 1054 se habían convertido en una carga espiritual que ya no podía ignorarse. En una ceremonia sencilla pero profundamente simbólica, Pablo VI y Atenágoras, ahora líderes de dos de las mayores tradiciones cristianas del mundo, levantaron las excomuniones que habían sido impuestas casi un milenio antes. La Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana no estaban todavía unidas en plena comunión, pero el gesto de levantar las excomuniones representó una apertura al diálogo y al entendimiento. Fue un paso hacia la curación, pero las heridas dejadas por el cisma de 1054 no serían fáciles de superar. Todavía persistían diferencias teológicas, culturales y litúrgicas. La separación no fue solo una cuestión jurídica, sino espiritual e histórica. El encuentro de 1965 no cerró la brecha, sino que estableció una nueva fase de relaciones, en la que el reconocimiento del otro podía ser el primer paso hacia una unidad real y duradera. A pesar de ello, la separación todavía se sentía y la sombra del pasado continuaba pesando sobre el futuro de la Iglesia. A pesar de los gestos de reconciliación y diálogo, las diferencias entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Oriental siguen siendo sorprendentes y profundas. Aunque ambas comparten los 7 sacramentos, la fe trinitaria y la herencia apostólica, cada una ha seguido su propio camino a lo largo de los siglos, con visiones distintas de Dios, del hombre y de la misión de la Iglesia. El primado del Papa, que para los católicos es un signo de la autoridad divina en la tierra, es visto por los ortodoxos como una comprensión equivocada del liderazgo, ya que para ellos el Papa es solo uno de los patriarcas y la autoridad de la Iglesia debe ser compartida colegialmente entre los 5 patriarcas históricos. Esta comprensión refleja una diferencia fundamental sobre el papel de la autoridad en la Iglesia. Para Roma, la autoridad papal es un vínculo de unidad, mientras que para Oriente, la autonomía de cada iglesia local es esencial para la salud espiritual de la Iglesia Universal. Otro punto de divergencia es la liturgia. La Iglesia Católica Romana ha desarrollado una práctica litúrgica sobria, racional y centralizada, donde el culto es dirigido por el clero en una liturgia estandarizada y simplificada, enfatizando la explicación doctrinal. La Iglesia Ortodoxa, con su profunda riqueza de tradición y simbolismo, mantiene una liturgia visualmente inmersiva y mística. El canto gregoriano, las imágenes sagradas, el incienso y el uso de lenguas antiguas involucran a los fieles en un proceso de contemplación mística de lo divino. Además, cuestiones como el celibato obligatorio del clero en Occidente frente a la autorización de sacerdotes casados en Oriente y la diferencia en la interpretación de algunas doctrinas, como la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, siguen siendo fuentes de separación. Incluso con el acercamiento formal, estas diferencias persisten, mostrando que, si bien las dos iglesias comparten una base común, los caminos recorridos por cada una reflejan culturas,
contextos y teologías distintas que aún las definen.